Estamos... Yo he dicho gracias a ti. Tengo que decirlo más alto. No, yo. Tengo que hablar yo. Era una broma. Estamos viendo el capítulo de elaboración del sueño, de trabajo del sueño. La semana pasada vimos dos de los operadores, o el trabajo del sueño tiene 4 operadores, 4 trabajadores, que son el desplazamiento y la condensación, que lo vimos el viernes pasado, que son 2 operadores importantísimos para la elaboración o construcción del sueño. Y hoy que vamos a hablar de la puesta en escena y de la elaboración secundaria, ¿vale? Los 2 operadores que nos faltaban por hablar, de los 4 operadores importantes, o de los 4 obreros del sueño. A modo de resumen, hemos estado viendo durante estas clases la interpretación de los sueños, ¿vale? Es un texto de Freud de 1900, donde de alguna manera va a plantear que el impulsor del sueño va a ser el deseo inconsciente, ¿vale? Y que todo sueño va a tener un sentido, a pesar de que nos parezcan absurdos, confusos, complejos. Después de que el paciente en análisis asocie libremente y se produzca la interpretación, ese sueño va a cobrar un sentido que va a tener que ver con la vida psíquica de ese sujeto en cuestión. Y el sentido tiene que ver con, o el sentido se nos va a mostrar como si fuera la realización de un deseo infantil, sexual y reprimido. Digamos que esto es la piedra angular del texto. El deseo inconsciente va a ser el motor del sueño, y que el sentido, después de ser interpretado, el sentido del sueño después de ser interpretado, nos va a mostrar que tiene que ver con un deseo sexual infantil y reprimido del sujeto. También voy a intentar explicar someramente el desplazamiento y la condensación, y a partir de ahí vamos con la puesta en escena, que sería propiamente la clase de hoy. En el sueño, digamos que de alguna manera va a haber, estos 2 operadores van a tener que ver con el efecto de la censura. Para expresar algo intolerable para el sujeto, la única manera de expresarlo en la conciencia, algo intolerable, va a ser por medio del desplazamiento y por medio de la condensación. Una representación que es intolerable para la conciencia, ¿vale? va a separarse del afecto, y se va a quedar el afecto ligado a otra representación, y esa representación no va a acceder a la conciencia, solo va a acceder el afecto ligado a otra representación que no tiene nada que ver con la inicial. Eso sería el desplazamiento, ¿vale? Más o menos luego lo vamos a ver como efecto en muchos ejemplos. Y la condensación, de alguna manera, sería condensar en un mismo elemento varias ideas, ¿no? Vamos a dejarlo en una definición sencilla. Y ahora Freud, de alguna manera, llegado a este punto, se pregunta cómo hace el sueño, cómo hace el producto del sueño para pasar de unas ideas latentes, que son preconscientes, que el sujeto no sabe nada de ellas, cómo va a pasar de esas ideas latentes al sueño que fundamentalmente son imágenes y, en todo caso, huellas acústicas, pero fundamentalmente es un medio visual. ¿Cómo va a expresarse en ese medio visual? ¿Cómo va a ser la puesta en escena?
cómo va a ser la puesta en escena, por ejemplo, de las relaciones lógicas, de la lógica formal, cómo vamos a poder expresar causalidades, cómo vamos a poder expresar contradicciones, cómo vamos a poder expresar, bueno, diferentes ideas a través de la imagen, ¿no? de lo visual. Entonces, de alguna manera, hay una condición impuesta a ese material, que tiene que ser a través de una puesta en escena visual, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, bueno, esto es muy importante primero porque el sueño lo vamos a trabajar como un jeroglífico, ¿no? Sería más allá de la simbolización o más allá de representar, por ejemplo, simbolizar que cada vez que sueño con una botella de agua quiere decir X, ¿vale? O Y cosa. Pues para ello es muy importante pensar el sueño como un jeroglífico, ¿vale? Va a tener un sentido, pero va a ser después de que el paciente asocie libremente en transferencia y que se produzca la interpretación de ese sueño. Se nos va a presentar siempre como un disfraz, que tenemos que hacer un trabajo, ¿no? Para poder llegar al sentido o producir el sentido de ese sueño. Por ejemplo, en el sueño, hablando de las relaciones de esta puesta en escena, de qué hace con la lógica formal, ¿no? Cómo se identifica de alguna manera bueno, pues esto que hemos dicho de cómo se muestra la contradicción, cómo se muestra, por ejemplo, vemos que no hay contradicción en el sueño, que en el sueño, digamos, la contradicción aparece en la oposición al sueño mismo, ¿vale? Que no hay contradicción también quiere decir que de alguna manera todos los os que aparezcan en el sueño los vamos a transformar o los vamos a tener que escuchar con una yuxtaposición, con un i. No vale en el sueño esto o aquello, va a ser esto y aquello. No va a haber esa contradicción que en la lógica formal o en la conciencia aparece. También es muy importante que quizá hablando de la contradicción o de la antítesis, en el sueño se representa en la misma imagen muchas veces. Por ejemplo, hay un sueño donde relata una paciente que lleva un ramillete de flores, unas son flores blancas y otras son camelias, flores rojas, y asociando libremente se produce la asociación donde se puede ver que tiene algunos deseos de un lado de inocencia sexual y por otro lado tiene los deseos sexuales. Esa paciente está en la contradicción, ¿no? Está jugándose lo que es la pureza y lo sexual, o está en esa cuestión, ¿vale? Y eso es representado, bueno, por una imagen que tiene flores blancas y flores rojas, ¿vale? Esto tiene que ver porque, claro, de alguna manera siempre vamos a estar jugando con los elementos del lenguaje. En muchas civilizaciones o los antiguos escritos se veía muchas veces que la misma palabra significaba su cosa y su contrario, ¿no? Que la misma palabra que se usaba para medicamento era la misma que se usaba para veneno, por ejemplo, ¿vale? Es una característica de los lenguajes antiguos y que en estos procesos oníricos, sobre todo en los procesos inconscientes, digamos que está patente. Lo vemos
cada vez que se expresa en el sueño una contradicción, que en el mismo objeto a veces, en la misma idea, está esa idea y su contrario. Luego, hablando también Freud de la analogía en el sueño, de la comunidad o de la coincidencia, dice que de alguna manera se representa por una unidad, ¿no? A veces un elemento en el sueño representa toda una comunidad, ¿vale? También hablando, luego lo repasaremos y traeré algún ejemplo. Hablando de la sucesión del tiempo en el sueño, también nos dice Freud que normalmente lo tenemos que leer al revés, ¿vale? Las conclusiones, digamos, están antes y el desarrollo viene después. Es una forma que se produce en el sueño. Entonces se desprende que el tiempo no es cronológico en el inconsciente. El tiempo del inconsciente es otro tiempo. Es un tiempo que no va del pasado al futuro, que no pasa pasado, presente y futuro, ¿vale? También la cuestión de lo borroso en el sueño, que también lo explicaremos, lo veremos un poco más detenidamente después. Cada vez que aparece una zona muy borrosa en el sueño, muy pantanosa o un poco clara, tenemos también que, digamos, poner un punto de atención en la escucha. Cuanto más borroso es, puede ser, o podemos decir, que más ha trabajado la deformación para que se nos muestre en la conciencia totalmente borroso, inexplicable, etc. Punto de atención cada vez que hay una laguna en el sueño, cada vez que algo es borroso, o no se ve claro. Luego también va a reproducir la causalidad por simultaneidad. Por ejemplo, sueños que se sueñen en la misma noche continuos, pues vamos a pensar la mayoría de las veces, no siempre, que tienen relación uno con otro, ¿vale? Y también hay otro tipo de sueños donde el sujeto sueña un trocito de sueño, un sueño preliminar, podríamos decir, y luego el sueño completo. Ahí también podemos pensar que hay cierta causalidad, simplemente porque están juntos. Es como cuando leemos, que vemos la A y la B y leemos A, ¿no? ¿Veis cómo tiene que ver con suena mucho, ¿no?, a las leyes del lenguaje, ¿no? Y también es curioso también para representar relaciones causales, también no solo nos sirve la simultaneidad del sueño, sino que también vemos a veces que en el mismo sueño un objeto cobra la forma de otro objeto, se transforma. Cuando esto pasa en el mismo sueño, también podemos decir o podemos pensar en la causalidad, ¿vale? En la causalidad, en el sentido que el sueño sería, es por esto que he hecho o que me ha pasado que ahora ¿no? Bueno. Entonces habíamos dicho que prescindía de la contradicción, ¿no? Que prescinde de esa alternancia, ¿no? Cada vez que vemos un no en el sueño vamos a ponerle un i, ¿no? No hay contradicción. Luego también vamos a ver en las formaciones mixtas, en la identificación, ahí también vamos a ver cierta lógica, en el sentido de, por ejemplo, una formación mixta sería pues, un objeto, ¿no? Soñar con un objeto que tiene parte de pues, alas de dragón y
cabeza de humano. Las formaciones también van a decirnos algo en el sentido de que quieren expresar alguna idea o varias ideas y lo expresan a través de esa formación nuestra. En la identificación, también por ejemplo en el sueño de Irma hay un sueño que relata Freud, que analiza Freud, donde sueña con una paciente y esa paciente tiene rasgos de 3 o 4 personas. Y esas 3 o 4 personas pues tienen relaciones asociativas, cuando él asocia por qué habré soñado con la cara, pero con la sonrisa de ella y con el cuerpo, ¿no?, de la otra persona. Luego también otra de las cuestiones en esta representabilidad del sueño, en esta puesta en escena del sueño, sería que de alguna manera todos los personajes del sueño tienen que ver con el propio soñante, tienen que ver con el yo del sujeto. Cuando no aparece el yo del sujeto, algún rasgo de los personajes que aparecen, o de todos los personajes que aparecen, van a tener que ver con algo del sujeto. El sueño lo sueña el soñante, el propio sujeto, va a tener que ver con él. Y luego también hay un momento donde a veces en los sueños uno piensa, bueno, ¿y qué personaje, ¿no?, es, si hay varios personajes? Y dice Freud, bueno, cuando no lo tengamos claro, es un poco el personaje afectado en el relato, el personaje de todos esos que te cuenta el paciente en la asociación libre. Tenemos que fijarnos especialmente en aquel que en el relato del paciente quede afectado en el sentido de una emoción. Y luego a veces también cuando el sueño tiene que de alguna manera expresar lo contrario, lo que hace es que invierte el contenido del sueño, ¿vale? Con eso de alguna manera nos da una pista de que quiere expresar lo contrario. Luego es muy importante también, hablando de las frases que dice el paciente, ¿no?, de la asociación libre, porque luego el paciente nos cuenta esas imágenes, las tiene que elaborar la palabra, ¿no? Es una cosa también importante, hablando de lo borroso en el sueño. Hay pacientes que decíamos antes, bueno, cuando algo se nuble en el relato del sueño, tenemos que mostrar atención ahí, ¿no?, de alguna manera. Pero también en las palabras que dice, inclusive las palabras que ya está diciendo el paciente tienen que ver con el sueño. Si es borroso, puede estar, ahora lo veo muy limpio, lo veo muy nítido, o no, lo veo muy sucio todo, ¿vale? Todas esas palabras tienen que ver con esas ideas latentes, por decirlo de alguna manera. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, ¿vale?, levantáis la mano y preguntáis directamente. También es interesante, y salió también algunas preguntas el viernes anterior, donde decían, bueno, y si te ves soñando en un sueño y ves que puedes interactuar, o te estás dando cuenta que es un sueño, de alguna manera, una persona decía, bueno, y si sueñas lo mismo que te ha pasado, ¿no?, también. Todas esas cuestiones tienen que ver de alguna manera o con un carácter afirmativo del sueño, o con como pensar que no hubiera sucedido, ¿no? O si yo sueño, el otro día comentaba una persona que soñaba que la habían atracado y lo soñaba exactamente igual o algo así, no me acuerdo, el viernes pasado. De alguna manera también es como un sueño que está realizando un deseo, ¿vale?, que no hubiera pasado, por ejemplo, ¿no? No, esto es un sueño, ¿no?
solo un sueño. Entonces, el soñante sigue soñando aunque tenga que ver con ideas que no son tolerables. Como que se quita el peso de encima, ¿no? Al decir, esto es solo un sueño. Así de alguna manera, todas estas triquiñuelas, toda esta puesta en escena que hace el sueño de las operaciones formales, ya lo hemos dicho al principio de la clase, de alguna manera es cómo hace el sueño para representar ideas complejas, abstractas, en imágenes. Son todos estos ardid que hemos estado viendo. No sé si vamos a leer antes de entrar con la elaboración secundaria y con unas otras cosas más, algunas de los ejemplos de sueño que trae Freud. Bueno, pues leo un fragmento, un sueño, sobre lo que decíamos de que a veces se sueña un sueño preliminar y luego el sueño completo, y tiene que ver, o le podemos buscar de alguna manera una causalidad. Dice, a una de mis pacientes, este es un sueño que lo va a traer durante todo el capítulo, dice, a una de mis pacientes debo un bello ejemplo de tal representación de la causalidad, en un sueño que más adelante comunicaré en su totalidad. Componíase este sueño de un corto preludio y un amplio sueño sucesivo, muy centrado, al que podríamos dar el título de Por la flor. El sueño preliminar fue como sigue. ¿Vale? Va a la cocina, este es el sueño, va a la cocina en la que se hallan las dos criadas y la regaña por no haber terminado de hacer ese poco de comida. Mientras tanto, ve una gran cantidad de groseros utensilios de cocina puestos boca abajo y a escurrir y formando un montón. Las dos criadas van por agua, para ello tienen que meterse en un río que llega hasta la casa o entra en el patio. Y a continuación se desarrolla el sueño principal, que comienza en la siguiente forma. La sujeto baja desde un elevado lugar, avanzando por una singular pasarela, y se regocija de que sus vestidos no quedan enganchados en ningún sitio. Luego continúa el sueño, pero bueno, hasta aquí nos vale para ver este momento. Entonces el sueño preliminar se refiere a la casa paterna de la sujeto, ¿vale? En la asociación libre. Y las palabras que ésta dirige a las criadas las ha debido oír sin duda a su madre en alguna ocasión cuando estaba en esa casa familiar. Luego, el montón de vastos utensilios de cocina procede del recuerdo de la cacharrería que existía, ¿no? O que estaba en la casa, de esos utensilios de cocina. Y la segunda parte del primer sueño contiene una alusión al padre, ¿vale? Al padre de la sujeta, el cual acostumbraba a interesarse demasiado por las criadas y que murió a consecuencia de una enfermedad contraída en una inundación, ¿vale? Porque la casa suya se hallaba a orillas de un río. Así vemos, ¿no?, que el pensamiento que se oculta detrás del sueño preliminar de alguna manera es el siguiente, ¿no? Luego la paciente va a relatar, pero sería porque procedo de una familia humilde, ¿no? Así es como me va ahora en la vida, ¿no? Algo así como que como procedo de baja procedencia para la paciente, ¿vale? Asociaba esas dos ideas.
Luego, por ejemplo, otro ejemplo de sueño que tiene que ver con lo que decíamos de que no existe la contradicción, o de que donde viéramos esos oes en el sueño, pues lo vamos a intercambiar por una i. Y dice otro sueño, lo leo textual. En la noche anterior al entierro de mi padre, soñó ver un anuncio impreso semejante a lo que en las salas de espera de las estaciones recuerdan la prohibición de fumar, ¿no? Y en él se lee la frase siguiente: se ruega cerrar los ojos, o esta otra cosa, se ruega cerrar un ojo. Estaban las dos frases, ¿no? Asociando libremente, dice, cada uno de los textos posee un sentido particular, ¿vale? Y nos lleva en la interpretación por caminos que le van a ser peculiares. Dice, para el entierro y los funerales de mi padre, había yo elegido el ceremonial más sencillo posible, pues sabía cuáles eran sus ideas sobre este punto. Pero otras personas de mi familia no estaban conforme conmigo y opinaban que tan puritana sencillez había de avergonzarnos ante los concurrentes al duelo. Por esa razón, uno de los textos soñados esa misma noche va a ser que se cierre un ojo, ¿no? Como que, bueno, pues eso, ¿no? Que se haga la vista gorda, ¿no? Que se haga la vista gorda, exactamente. Que se haga la vista gorda, que el entierro eran sus deseos, etc. Lo explica Freud, ¿no? O sea, según el sentido de esta frase familiar, que seamos indulgentes, ¿no?, para con las debilidades de los demás. Luego se pregunta también aquí justo por qué las dos frases, ¿no? Es que de alguna manera es que esas dos ideas, los dos ojos cerrados, es alusión a la muerte del padre, ¿no? Y por qué esas dos ideas se representan en esas dos frases de alguna manera, porque son, o no han podido el sueño plastificar o plasticidad, hacerlo plástico en una sola idea, ¿no? Por eso esas dos frases. Luego este es la parte del sueño, la voy a leer también, que hemos estado hablando antes, cuando la sujeto bajaba con el ramillete de flores en el sueño y expresaba de alguna manera esa contradicción al tener flores de un color y flores de otro color. ¿No? En el sueño en el fragmento preliminar que interpretábamos antes, que por proceder de esta familia humilde, ¿no?, de esta familia de esta condición baja, desciende la sujeto por esas singulares escaleras, ¿no? Estaba bajando unas escaleras, era también como bajar a esa condición humilde. Bueno, y las flores de las muchachas, que es un texto de Goethe, ¿no?, que representa la figura de un sujeto que es un ángel, en las pinturas de la Anunciación, ¿no? Tiene todo que ver tiene azucenas en la mano, ese cuadro es un poco la Virgen María, ¿no?, de alguna manera, por un lado, ¿no? Y por el otro lado, además de esa alusión a la inocencia, o a la inocencia sexual, podemos decir, está la combinación, ¿no?, de la sujeto descendiendo con ese ramo también donde hay camelias, flores rojas, de la pasión, y donde encima, mientras que la sujeto va bajando, ese ramo de flores se va deshojando, también, que podríamos decir que es un símbolo también de la pérdida de la virginidad, ¿no?, que ella estaba muy aferrada también a eso, que nos dice el sueño cuando lo contaba, ¿no?, que bajaba y no bajaba por unas escaleras raras, decía, y como que no se manchaba, decía, ¿no? No sé si recordáis cuando hemos leído el texto.
En ese mismo ramo de flores entonces está la idea de la inocencia sexual y la idea de la exploración o del deseo, de la pasión. Las camelias eran una prostituta. Y la dama de las camelias era una prostituta, sí, con el comercio sexual, ¿no? Tendría que ver. Vamos a leer un par más. Esto de las formaciones mixtas que hemos visto antes, cuando un objeto tenía partes de otros objetos. Vamos a leer un par de ejemplos. Aquí hay otro sueño de otra paciente. Creó en un sueño un lugar intermedio entre las casetas de los baños de mar, las garitas en que suele hallarse instalado el retrete en las casas campesinas y los sotobancos de nuestras viviendas ciudadanas. Entonces, los primeros elementos tienen común relación con la desnudez. Y por unificación, ¿no?, con el tercero, pues habremos de pensar o habremos de concluir también que ese sotobanco de las casas familiares también tiene que ver con la desnudez para ese sujeto. Luego dice que asociando libremente, la paciente vivió de niña, fue testigo de escenas de dicho género, ¿no? Escenas de desnudez. Hay otro sueño también, que un individuo sueña en dos lugares, ¿no? El gabinete de la consulta de Freud y el local público en el que conoció a su mujer, ¿no? Es una localidad, digamos, mixta, ¿no? En este mismo lugar que engloba esos dos lugares, ¿no? Analizando libremente, se llega a la idea de que este paciente acude a la consulta de Freud para curarse, para someterse a una cura, ¿no? Igual que en el sitio ese hizo la corte a su mujer, ¿no? Y cura y corte en alemán tienen es la misma palabra, ¿vale? Tienen los dos significados. Entonces, cura y corte engloban los dos significados y dan pie a que esa formación mixta aparezca, ¿vale? Es la comunidad en el lenguaje lo que hace posible la información de la imagen mixta. Claro, porque es la misma palabra para cura que para corte, para hacer la corte. En este caso es la palabra que utiliza la polisemia, ¿no?, del lenguaje o la... ¿Sí que es? No, como mi marido es casi bilingüe en alemán, estaba yo pensando en un término en alemán. Creo que es que es corte y cura o algo así. Me parece que es el término. Sí, K-U-R. No era ese, tenía la cabeza que era de Creo que podemos continuar un poco y luego a ver si podemos leer algún otro ejemplo. Luego es muy importante eso que apuntábamos también al principio de la clase o durante el desarrollo, que de alguna manera el psicoanálisis no trata de una psicología de los sueños o de un libro de los sueños, no se trata de eso, sino de rescatar cómo se producen los sueños, ¿vale? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuál es la fuerza impulsora? Que de alguna manera va a ser este libro de la interpretación de los sueños, se va a constituir o se va a producir teóricamente el aparato psíquico, el concepto de inconsciente, ¿vale? Entonces no lo tenemos que ver como si fuera
un simple libro de los sueños, con referencias, con recetarios, ¿no? ¿Vale? Nos tenemos que fijar en el proceso. Entonces, para la construcción del sueño, el trabajo del sueño se sirve de estos 4 operadores que hemos estado hablando: del desplazamiento, de la condensación, la puesta en escena, que la hemos estado viendo, y de la elaboración secundaria. Luego también hay cierto tipo de sueños, o también para ver la plasticidad del pensamiento inconsciente, donde se puede cambiar las expresiones a favor de un propósito u otro, depende de ese sueño y de lo que quiera expresar. Por ejemplo, expresiones donde un sueño que me cortan con cuchillos, ¿no? Después de analizarlo y asociar libremente a una expresión, una idea latente de abrirse paso, abrirse camino, o de alguna manera continuar el camino, ¿no? Y de alguna manera es importante que veamos que tiene mucha relación con el lenguaje, todos estos procesos inconscientes, que se vale el lenguaje. También nos habla del simbolismo sexual también en los sueños. Nos dice que es de alguna manera, bueno, que la sexualidad y los impulsos agresivos son los más reprimidos de la cultura en el hombre, ¿no? Y van a tener una expresión en el sueño muy, muy importante, la simbología sexual. Se sueña con símbolos fálicos, ¿no? Que se conoce quizá más en el psicoanálisis, ¿no? Esos símbolos que tienen que ver con la sexualidad femenina o la sexualidad masculina, o los órganos genitales. Pero aún aquí también nos dice, no nos quedemos, ¿vale?, en una simbolización unívoca, ¿no? No nos quedemos que siempre es así, cada sueño es diferente y cada sueño ha de ser, bueno, pues, tratado psicoanalíticamente. El paciente tiene que asociar en análisis con la escucha psicoanalítica y se tiene que producir la interpretación. Luego vamos a leer algunos de los sueños de estos de simbolismo sexual. Luego también se pregunta por el destino de los afectos, ¿vale? ¿Qué pasa con los afectos en el sueño? Normalmente o pasan a la conciencia los afectos, ¿vale?, tal cual, ¿no?, los sentimos, o pasa su contrario. En vez de sentir alegría, siento tristeza, o en vez de sentir odio, siento afecto, ¿vale? Hay un sueño de Freud, por ejemplo, que nos trae también aquí en la interpretación de los sueños, que tiene una formación mixta de una persona. Entonces es una cara que tiene mitad de cara, o tiene la barba de su tío José, que le recuerda a su tío José, y tiene el aspecto de un profesor, un colega universitario. Y empieza el sueño contando, veo, ¿no?, el rostro de y con un afecto, tengo un afecto exagerado por estas personas, ¿no? Bueno, mi tío, el compañero, el profesor es compañero, pero no veo que es exagerado el afecto, ¿no? También siempre que veamos algo exagerado en el relato del sueño, tenemos que también escucharlo de manera, pues, como si tuviera más importancia, ¿vale?, cuando veo algo, lo exagerado, el relato del sueño. En este caso Freud se pone a asociar libremente y resulta que al final queda un poco con que el tío José, ¿no?, se dejó encarcelar por una tontería, que no era un delincuente, era tonto, ¿no? Tiene un recuerdo del padre donde dice eso, y que el profesor también tiene algunas cosas de un atropello, algunas cosas con la ley, ¿no? ¿Para qué?
para expresar realmente el deseo que tenía de alguna manera de acceder a una plaza universitaria donde era muy difícil entrar. Entonces, si uno es imbécil y el otro es un delincuente, a mí me lo van a poder, ¿no?, dar esa plaza, que en realidad ya cuestiones también ideológicas, políticas, no le solían dar esa plaza a judíos, a profesores judíos. Pero ¿ves cómo se conforma todo el sueño para que realmente eso que decíamos, que todos los sueños son egoístas, ¿no? Ahí queda patente, ¿no?, en esa formación mixta de esas dos caras, que a mí me van a dar el premio o el puesto porque uno es imbécil y el otro es un delincuente, entonces voy a ser yo el que opte a esa plaza, ¿no? Y vemos también ese carácter egoísta y de alguna manera bueno, pues que siempre está en juego esos deseos intolerables para el sujeto, sean de orden sexual o agresivo. Hablando de la deformación del afecto, ¿no? En este caso, bueno, eso, el sueño empezaba, ¿no? Freud decía, ¿no?, tengo un afecto exagerado en esta persona, ¿no? Cuando lo digo, ¿no?, lo siente en el sueño, pero no es real. Dice, bueno, es mi compañero. Pues aquí también se ve cómo nos engaña esa puesta en escena y nos cambia el signo del afecto, ¿vale? Sí. Una pregunta. Digamos que Freud siempre se hacía de la asociación libre y buscaba él el propio significado de los sueños, ¿no? Pero ¿alguna vez sometió en su tiempo a que alguien interpretara algo? ¿O eso nunca ha pasado? Hombre, la interpretación es grupal, ¿no? Freud formó una escuela, tiene 10.000 páginas publicadas, ¿no? Sí, seguramente alguien le habrá hecho alguna interpretación, pues sí, pero porque él estaba ahí, ¿no? Es igual que cuando uno está en análisis, jugamos también vivimos, ¿no?, las personas que nos analizamos con la mitad de la parte consciente y con la mitad de la parte inconsciente, ¿no? Entonces, una frase en un momento que nos diga algo la vamos a poder escuchar, ¿no?, estando en análisis. Es curioso porque también Freud de alguna manera trabaja sus propios sueños, y sobre todo en este texto también, y trabaja los sueños de un montón de pacientes y de gente normal, sobre todo también para ver que es una cuestión general, que él está planteando el funcionamiento inconsciente, ¿no?, o el funcionamiento del aparato psíquico. Él no está estudiando los sueños, ¿no?, o está estudiando los sueños porque se producen de la misma manera que muchos productos psíquicos, y que son una cosa que soñamos todos, que es una crítica que aún hoy se le hace a los textos, ¿no?, de Freud o del psicoanálisis. Eso a mí no me pasa, ¿no? O a los franceses no les pasa, solo les pasa a los alemanes, o inconsciente solo tienen los argentinos, o cualquier otra cosa, ¿no? Justo trabaja los sueños para decir, no, soñamos todos, nos pasa a todos padecemos de los procesamientos inconscientes, ¿no? Y luego también nos habla de las sensaciones del cuerpo también, ¿no? Todo lo que pasa, digamos, al soñante es lícito de ser usado en la expresión del sueño. Todo. ¿No? En esa aleatoriedad va a empezar va a recoger las imágenes que le sirvan para expresar eso que quiere expresar. Repetir eso último todo lo que le pasa. Por ejemplo, estamos soñando, ¿no?, y escuchamos unas campanas, no escuchamos, estamos soñando y suenan unas campanas, ¿vale? Entonces, si no nos despertamos, el sueño va a usar eso para expresar alguna idea latente.
va a incluir las campanas en el sueño, por ejemplo. Vamos a seguir soñando, van Va a a tener fabricar. una significación. También para los sentimientos corporales, nos estamos meando durante la noche. Lo vamos a soñar con agua, o que meamos, o si tenemos sed que bebemos, ¿vale? Siempre va a estar, y siempre va a ser del orden de una realización de deseos, o como una realización de deseos, porque la soñamos, bebemos agua en el sueño, y por mucho que bebamos litros y litros de agua en el sueño, la fisiología no digo que seguimos teniendo sed. Es como una realización de deseos. Entonces, de alguna manera, para esta realidad psíquica, lo que le importa es que eso que pasa sirva para expresar disfrazadamente otra cosa, que es la importante, que son esas ideas latentes o la expresión del deseo inconsciente en el sueño. Tengo una pregunta. Yo a veces hay algo que no entiendo muy bien, que es como en el sueño, digamos que hay varios personajes, no entiendo cómo puedo estar yo en esos personajes, ¿qué es por la relación que yo mantengo con ellos? Hemos dicho también que el sueño, una vez construyamos el sentido, construyamos la interpretación, se va a concatenar a la vida psíquica normal del sujeto, ¿no? Entonces, si en ese hipotético sueño hay un personaje que tiene una bronca brutal con otro personaje, vamos a tener que escuchar en lo que dice el paciente que algo tiene que ver con él, ¿vale? Que ese odio que tiene ese personaje del sueño tiene que ver con el paciente, no tiene que ver con Luis. Si hay personajes, no es tanto por ese personaje real que te aparece en el sueño, sino para expresar alguna cuestión inconsciente de uno. Exactamente. Entonces es una puesta en escena, es como el teatrillo que hace, ¿no? el sueño para expresar esas ideas latentes. Hemos estado viendo en otras clases, ¿no? Como hacíamos un trabajo real del sueño hipotético, donde decíamos que había un deseo inconsciente, o estaba el deseo inconsciente que producía el sueño, ¿no? Se desprendían las ideas latentes, ¿no? Y esas ideas latentes, ¿no?, de alguna manera se transformaban para aparecernos como sueño, ¿no?, como sueño soñado. No sé por qué explicaba esto, pero bueno, ¿qué preguntabas? Sí, lo de todos los personajes, digamos que formaba cada uno parte todos son yo. Hasta luego. Claro, me ha quedado claro, yo era porque tenía recuerdo de otros seminarios de haber dicho que como que eras tú, ¿no? Entonces me había quedado así ya un poquito... Algo tiene que ver con el sujeto que lo sueña, ¿no? También esos personajes, pero también la formación mixta. Si sueño con que la botella es mitad botella, mitad libro, pues no es... Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí, no es de que en la realidad me vaya a buscar, pues sí, mira, Luis, ¿no? Luego te levanta, hay muchas personas que en la terapia de parejas a veces se ve, ¿no? Te traen te cuentan cómo hasta el sueño donde han soñado que la pareja le hacía no sé qué cosa, se levantan con ese sentimiento y se pasan todo el día con ese sentimiento con la persona real, ¿no?, con la persona del sueño. No, es que tú en el sueño me engañabas, pero uno se tiene que plantear en todo caso qué le pasa con eso, pero no. Eso es hasta un poco patológico, ¿no? No diferenciar, no discernir un poco, una cosa es lo que sueña y otra cosa... Bueno, es que al neurótico le pasa eso. El neurótico no diferencia la realidad de la fantasía. Dice, me voy a estudiar abogacía, y ya es como si hubiera hecho los 5 años de carrera, ¿no? No hace falta ni inscribirse en la facultad ni dar los exámenes, ya lo piensa, y pensamiento mágico animista, ¿no? Lo piensa y ya va a pasar, ¿no? Y muchos problemas también con eso, porque igual que el sentimiento este de odio tras el sueño, no sé qué, nos tenemos también aquí
lo trabaja Freud en relación también a los afectos, ¿no? Que cuando sentimos el afecto es verdadero, pero no tiene que ver con lo que pasa en el sueño. Yo siento angustia porque unos ladrones entran en mi casa y me roban, ¿no? En el sueño tengo que quedarme que la angustia no está producida por el sueño, por soñar con ladrones, sino que hay una angustia, un sentimiento de angustia del sujeto. Sí, aquí también es que es patológico, claro. Cada vez que confundo la realidad con la fantasía, con el fantasear. Pasa que lo patológico siempre nos habla de la normalidad también, ¿no? Porque el aparato tiene tendencia alucinatoria, tiene tendencia al principio del placer. Pues tendemos a alucinar, ¿no? Y en el principio de realidad después a puntuar ese principio de placer y a decirnos, no, pero existe la realidad exterior. Pero quiero decir que también lo patológico nos enseña que es el funcionamiento del aparato. Tiene una tendencia ¿no? a realizar alucinatoriamente el deseo. Lo primero que hace es, tengo ganas de comer, imagino que como, y después ya, cuando veo que imaginar que como no me sirve para calmar el hambre, ya me voy a la nevera y cojo algo de comer, ¿no? Pero la primera tendencia es a la alucinación, a la resolución mental, ¿no? De la situación. Claro, el problema es cuando confundes eso con la realidad. Sí. Que eso patológico nos muestra el funcionamiento normal del aparato, claro. El propio estudio de los sueños es para eso, ¿no? Lo hemos dicho antes, es para generalizar un poco el pensamiento inconsciente, la producción inconsciente, la forma de trabajar inconsciente, no solo en la enfermedad, sino en todos los procesos normales del individuo. Bueno, y el cuarto trabajador, ¿no? del mecanismo de la producción de sueños sería la elaboración secundaria, que también es inconsciente, ¿no? Aunque se llame elaboración secundaria, que parece, ¿no?, que es un segundo tiempo, también es inconsciente y tendría que ver, o sería de alguna manera, estaría del lado de la censura. También es esa, una vez que hemos soñado el sueño, inmediatamente después, o una vez que vamos al analista a contarle el sueño, vamos al hablar del sueño, al querer representar esas imágenes visuales en palabra, vamos a representarlo todo como una unidad. Tendemos a que todo lo que sentimos, todo lo que vemos o percibimos, ¿vale?, vamos a dar una explicación. Pues la elaboración secundaria tiene que ver con esa primera, digamos, interpretación del paciente al relatar lo que ha soñado. No solo conectores, que hacen falta conectores para, pues era como esto, o luego pasó esto, ¿no? Y luego pasó lo otro, sino que ya va de alguna manera va a ser tendenciosa esa elaboración secundaria. ¿Tendenciosa en qué sentido? Pues en que va a haber partes borrosas, en que va a haber lagunas, me voy a acordar de unas cosas y de otras no, ¿vale? Y eso tiene que ver también con el proceso inconsciente, ¿vale? También al contar el sueño seguimos de alguna manera disfrazando, ¿vale?, ese sueño. ¿Por qué? Porque no queremos saber nada de nuestros deseos inconscientes. El sujeto, una de las características es que no quiere saber nada de estos deseos inconscientes. Y entonces esto es lo que lleva a las personas que dicen que no sueñan nada, porque yo he escuchado a mucha gente que dice eso. ¿Tiene que ver con lo que estás diciendo ahora? Que no... Tiene que ver con eso, ¿vale? Tiene que ver con no recordar el sueño, tiene que ver con la censura psíquica, ¿no? De hecho, decíamos en algún momento que justo el sueño es como si la censura estuviera un poquito despistada, ¿no? Un poquito, sigue habiendo censura, pero está despistada, digamos, ¿no? Se puede trabajar de una manera mucho más productiva en el sueño. Pero aparentemente, por ejemplo, dice una persona de la cabeza, ¿no? Aparentemente tú tienes tanta censura, dijo que visiblemente yo les veo castaños, ¿no? Yo imagino que una persona con mucha censura es una persona que se ríe, no sé, que
no se deja expresarse a sí mismo, ¿no? Un poco. No, O no tiene por qué. no tiene por qué. Vale. No tiene por qué. Depende. No tiene por qué. Soñamos y luego no nos acordamos de los sueños, ¿no? Y no solo en esa persona que es siempre, ¿no? Que es un poco más nosotros, que soñamos todas las noches, nos acordamos de muy pocos sueños, ¿no? Es una tendencia, ¿no? Pero no la vamos a encasillar. Bueno, pues lo podemos dejar aquí. No sé si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo aprovechando, te puedo hacer una última pregunta. ¿La elaboración secundaria se puede mejorar? Es decir, si yo, por ejemplo, no sé, son cosas que se me vienen a la cabeza, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, una persona que está en análisis o lo que sea, sus elaboraciones secundarias pueden ser cada vez mejores, o sea, puede producir una mejora de asociación libre cada vez, o es algo, digamos, que se mantiene un poco constante, no. La asociación libre, evidentemente, entre comillas, mejora, ¿no? Pero porque en el análisis se van a producir nuevas cadenas asociativas para el paciente. La asociación libre es hable en todo momento de lo que se le ocurra, ¿no? En cualquier momento, ya sea penoso, le avergüence, crea que es una tontería, y justamente es una imposibilidad porque el sujeto no va a poder eso, nadie puede eso, hablar sin ningún cuestionamiento, ¿no? Y en el análisis es como si tuviéramos la posibilidad de nuevas cadenas asociativas en el lenguaje. Evidentemente es una vida más rica, es una vida con más florida, porque podemos hablar de cosas que antes no podíamos. Yo creo que es interesante la pregunta porque es como que implica que el paciente se va haciendo, que un paciente en análisis se produce, que no llega hecho ya de casa sabiendo cómo se asocia, cómo se, ¿no? Pues es también un transcurrir, ¿no? Se va haciendo paciente. Digo, sí, va aprendiendo a asociar libremente, ¿no? Por decirlo así. Se aprende, ¿no? Y luego se aprenden estas cosas también, ¿no? Si me levanto por la mañana y luego me acordaba y me levanto de los 10 segundos, me olvido y me voy y ya está, no pasa nada, pero si me digo, uy, qué raro, ¿no? Me he olvidado de esto, hace un pequeño esfuerzo o si en el sueño se ve algo borroso, pues ya justo voy al analista y también ese borroso lo intento asociar un poco, ¿no? A ver qué se me ocurre con eso. Que desarrollas contigo una capacidad que antes no tenías. Incluyes en la manera de pensar inconsciente. Es que es mitad de vida, lo que hablábamos antes. Si solo me guío por los pensamientos conscientes, por lo que siento, fíjate que hablábamos de que sueña, que le engañan y se levanta y ese odio lo mantiene durante todo el día, ¿no? En cambio, para el psicoanálisis los afectos no hay que hacerle muchos casos a los afectos, ¿no? Hay que analizarlos en todo caso, pero no hay que guiarse por los afectos. Sí, se va aprendiendo. Es un camino, como decía Alejandra, que se va a hacer. Es que hablar, no nos han enseñado a hablar, menos en libertad, menos en libertad, ¿no? Entonces es verdad que hay veces, ¿no? Que el paciente llega, ¿cómo? Tengo que hablar de todo lo que se me ocurra. No se me ocurre nada. No se me ocurre nada, ¿no? Difícil. Va difícil, es un camino. Bueno, no sé si tenéis alguna otra cuestión o... La próxima conferencia es dentro de 2 viernes, porque el próximo viernes es Semana Santa. El 25. Vale, pues es el viernes 25 a las 7, a la misma hora.
Y la clase tendrá que ver con La primera era la de Cruz, con ¿no? el El olvido de los sueños, claro, evidentemente. Se nos había olvidado de los sueños. el olvido de los sueños. El viernes 25 a las 7. Y luego este domingo hay un espectáculo de poesía flamenco y tango, ¿vale? Es el domingo a las 6 de la tarde, aquí también, ¿vale? En el aula de arriba. Para los Si que han queréis visto ya el de venir, poesía y flamenco es nuevo, totalmente el espectáculo. Es un estreno. es un estreno de un espectáculo y es a las 6 el domingo, si os apetece, ¿vale? Y bueno, nada más. Muchas gracias por haber venido. Y todos los viernes a las 7. Y todos los viernes a las 7, quien quiera Gracias a ti, volver. gracias a